Voy a leeros un versículo. Mateo 7:21, no sé si lo tenemos por ahí. Así lo podemos ver todos juntos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! Es un versículo potente, ¿verdad? Es muy directo, ¿a que sí? Estos días en el estudio de teología estábamos advirtiendo acerca de que hemos de tener mucho cuidado, porque no cualquiera que en una frase utiliza la palabra amor, la palabra fe, la palabra Señor, la palabra misericordia, la palabra cielo, la palabra salvación, ya podemos tener la seguridad de que nos está hablando alguien que es cristiano, ¿verdad? De hecho, pusimos un ejemplo hace unos meses aquí, en un libro, que es el libro de Eclesiástico. ¿Alguien conoce el libro de Eclesiástico? El de Eclesiastés lo conoces, ¿no? ¿Eclesiástico? No. El libro de Eclesiástico es un libro que está en el Antiguo Testamento de la Biblia que utiliza la Iglesia Católica. Y te voy a explicar. El asunto, estábamos viendo en el grupo de teología, el asunto es el siguiente. El canon del Antiguo Testamento se cerró y los hebreos, los judíos, el pueblo de Israel, determinó cuáles eran los libros que pertenecían al Antiguo Testamento. Después de esto hubo 400 años de silencio, Dios no habló nada más, hasta que de pronto apareció nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces tenemos en la Biblia, si tú coges tu Biblia, de repente el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y ahí se terminó el canon bíblico, repito, Dios no habló nada más por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y hubo 400 años de silencio hasta que llegó nuestro Señor Jesús. Después de esto, empezó a haber una transmisión de las enseñanzas del Señor Jesús de boca a boca, ¿no? Y se iban contando los discípulos, aquellos que habían estado con Jesús, les iban contando a otros lo que Jesús había dicho. Recordáis que Jesús nos enseñó hasta que se escribió el Nuevo Testamento. Pero me vuelvo atrás. La Iglesia Católica aceptó, no recuerdo si son 12 o 14 libros más, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Repito, el canon ya estaba cerrado por el pueblo de Israel. Y uno de esos libros es Eclesiástico, que nada tiene que ver con Eclesiastés. Y hace unos meses poníamos un versículo bíblico ahí, que no lo tenemos preparado ahora, perdón, porque me estoy saliendo del guión. En este versículo bíblico de Eclesiástico dice que aquellos que honran a su padre y a su madre, sus pecados les serán perdonados. Wow, suena a algo de Dios, ¿no? Suena, alguno me pone cara rara por ahí, ¿no? Pero suena religioso, ¿o no? Hombre, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el primer mandamiento que tiene promesa? Honrarás a tu padre y a tu madre, ese es el mandamiento, y la promesa es, y tus días serán largos en la tierra. Y luego nos dice la palabra de Dios que nuestros pecados nos son perdonados, ¿cierto? Eso nos enseña la Biblia, que es el Evangelio, las buenas noticias de que nuestros pecados nos fueron perdonados, ¿sí o no? Pero en este caso, en el libro de Eclesiástico hay una enseñanza errónea y está mezclando cosas. La Biblia nos enseña que única y exclusivamente podemos ser salvados por medio de la gracia, del perdón y de la muerte de Cristo Jesús y del arrepentimiento, ¿verdad? Pero aquí hay una mezcla y de repente mezclamos cosas, se mezclan cosas. Si honras a tu padre y a tu madre, tus pecados te serán perdonados. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que no cualquier libro que hable de Dios realmente está reflejando la verdad o el corazón de Dios. No cualquier persona que nos hable de honra, de amor, de respeto a los padres, de misericordia, no nos está realmente revelando cuál es la voluntad de Dios. Entonces, basados en esto, yo me pregunto y te quiero preguntar, y luego te quiero y me quiero retar,
cuál es la voluntad de Dios. Ojo, porque nos podemos equivocar. Por eso te he puesto el ejemplo de Eclesiástico, ¿verdad? A veces todo suena muy religioso, todo suena muy bonito, todo suena muy de fe, pero ¿verdaderamente es la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente es Dios hablando? ¿O son hombres, o teorías, o doctrinas que nada tienen que ver con Dios? Entonces, de repente, nos encontramos estas palabras de Jesús en Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¡Wow! La voluntad. Yo lo tengo en grande aquí. Voluntad. La voluntad de Dios. Vamos a continuar porque te quiero leer algunos versículos más. Mateo, capítulo 6. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Parece que cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ¿cómo tenemos que orar? Jesús les enseñó esto. Pedirle al Padre que se haga su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. ¡Wow! Parece interesante. Y no solamente parece interesante, sino que además parece muy importante. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. Es un mandato. No se amolden al mundo actual. Dice esta otra versión de Dios habla hoy, no viváis conforme a los criterios de este mundo. Reina Valera lo dice así como más potente, ¿no? Reina Valera, si no me acuerdo, dice, no os conforméis a este siglo. Como, cuidado con todas esas maneras de pensar que vienen de por ahí, que nos enseñan tantas cosas raras. Pero te lo voy a leer en nueva versión internacional, que es la que yo tengo aquí. Compárala si quieres. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ya no penséis como queréis pensar. Ya no mováis vuestra vida por vuestros propios criterios humanos. Yo recuerdo hace muchísimos años, estábamos aquí en un estudio bíblico y por ponerte un ejemplo, y estábamos varias personas, bastantes jóvenes, y venía un matrimonio, y este matrimonio me dice ella, Carlos, ¿por qué no explicas el asunto de los ídolos? No tenía nada que ver con el estudio que íbamos a dar ese día, pero de pronto ella dice, le pregunté al resto y le digo, ¿os parece bien si vemos este tema? Y me dicen, sí, sí. Y nos pusimos a tocar el tema. Y el tema era lo que el otro día bromeábamos, ¿no? Cuando decíamos que no, bueno, que bromeamos, pero que es la palabra de Dios. Dice que se adoran ídolos, que no hablan, que no escuchan, que tienen piernas y no andan, manos y no cogen, ojos y no ven, ¿verdad? Entonces estábamos tocando este tema. Y de pronto su marido se puso de pie enfadadísimo, le cambió la cara, enfadadísimo, ¡me marcho! Y de hecho fue la última vez que vino a la iglesia. Y se marchó enfadadísimo. Y le dije, pero amigo, ¿qué te pasa? ¿No? Y él me respondió, mi madre me enseñó otra cosa. Mi madre está muerta y nunca deshonraré la memoria de mi madre. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis con aquello que os fue enseñado, sino buscad cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. ¡Wow! Parece que el Señor nos reta a pensar como piensa Él, ¿cierto o no? Y a conocerle más allá de palabrería, más allá de enseñanzas vacías, inútiles, ¿no? El asunto es que cuando dejamos que Dios trate con nosotros y nos vaya transformando, empezamos a saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios, porque dice, comprobad, de esta manera podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3, 4 y 5. La voluntad de Dios es que sean santificados. O sea, por ser prácticos, que Cristo habite en nosotros. Porque no hay otra manera de ser santificados. Aunque te lavares con lejía, aunque amontonares jabón sobre ti, que dice la palabra, tu pecado, Raúl, tu pecado permanecerá aún delante de mí. Ya puedes hacer lo que quieras, amigo. Ya puedes hacer lo que quieras.
Continuamos. Que nos apartemos de inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, porque ellos no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4, versículos 3, 4 y 5. Y el Dios de la paz, Hebreos 13, 20 en adelante, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a Cristo Jesús, nuestro Señor, por la sangre del pacto eterno. Y dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, no tengo mucho tiempo porque el primer domingo de mes tenemos partimiento del pan y tomamos tiempo, ¿verdad? Para cumplir con este mandato del Señor. Pero yo leyendo estos versículos, no sé tú, yo me siento retado por estos versículos. Me siento retado a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y no solamente, que ya es suficiente, ojo, no quiero que nadie me malinterprete, no quiero decir cosas que lleven a equivocación. No solamente a caminar en santidad, no solamente a dejar a un lado la inmoralidad sexual, como nos ha enseñado, no solamente a que mi carácter se rinda a Dios y no caminar como caminan los paganos, sino a buscar cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios. Porque el reto de cuando buscamos la voluntad de Dios es que nuestra voluntad tiene que desaparecer. Apúntate esto si quieres. El reto es que cuando buscamos la voluntad de Dios, la nuestra tiene que desaparecer. Porque no podemos vivir en dos mundos, nos dice la Biblia, ¿verdad? No podemos caminar por caminos humanos y los caminos de Dios. Porque no podemos tener dos señores. Porque no le pertenecemos a varios señores, le pertenecemos solamente a uno. Hace muchísimos años, cuando me convertí, cuando era joven, sí, yo también fui joven. Hace mucho tiempo que era joven, que fui joven. Recuerdo una predicación de alguien. Aquel hombre era un misionero americano de ascendencia polaca. El hombre vino a España y empezó a trabajar con los toxicómanos. Y cuando en la ciudad de Santander, por contártelo todo, cuando en la ciudad de Santander las playas estaban llenas de toxicómanos, llenas de drogadictos, robando, imagínate, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Prostitución, drogas y bueno, todo lo que quieras. Este hombre llegó a Madrid y de Madrid el Señor lo llevó a Santander y empezó a ver la necesidad en las calles. Este hombre contactó con un pastor en la ciudad de Santander, allí, y le dijo: yo me siento llamado a sacar a todos estos jóvenes de este lugar, de la adicción, de las vidas que tienen. Y dijeron: ok, vamos a hablar con el alcalde de la ciudad. Nos lo contaba hace poco tiempo, el año pasado, nos lo contaba este pastor que le acompañó. Y dice: nos sentamos allí con el alcalde y le dijeron: buenos días, señor alcalde, somos pastores de la Iglesia Cristiana Evangélica y venimos a ofrecernos para ayudar a todos estos jóvenes. La respuesta del alcalde fue la siguiente: lo que hay que hacer con todos estos, si ustedes quieren ayudar, es preparemos un barco, metámoslos a todos dentro, vayámonos a alta mar y tirémoslos allí. Les vamos a hacer un favor a ellos, un favor a sus familias y un favor a toda la ciudad. Pero este hombre dijo: no, a mí Dios me ha mandado y le voy a creer a Dios. Pues un día, escuchando la predicación de este hombre, que sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida, dijo lo siguiente, y perdonadme la expresión para aquellos a los que les suene un poco fuerte. Este hombre dijo lo siguiente, sentado en su silla, tranquilo, allí delante de todos nosotros:
dijo, si alguien te explica muy bien cuál es tu paradero después de morir, es el infierno, por culpa de tus pecados. Y después te explican muy bien que Jesucristo es tu Salvador. Y dijo así, solamente por salvar el culo del infierno, tú vas a aceptar a Jesús como Salvador. Pero yo vengo a decirte algo más. Y aquel hombre dijo, pero ¿cuántos son capaces de hacer a Jesús su Señor? Y él nos explicó la diferencia entre me agarro a un clavo ardiendo para no ir al infierno o le rindo mi vida a aquel que es el Señor. Y si le rindo mi vida a aquel que es el Señor, no es en el momento de la alabanza porque ha sido muy bonita, por cierto, muy bien dirigida, sino que le estoy rindiendo mi voluntad a Dios. Y necesito saber cuál es la voluntad buena, perfecta, santa y agradable de Dios para mi vida. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo con todo? Si alguien no quiere seguir, ahora es el momento de marcharse. Vale. No te preocupes, puedes volver a comer después al Ágape. Te puedes ir, luego te avisamos y vuelves, tranquilo. Quieto, Andrés, no te vayas. Hazte una pret, ¿eh? Así que conocer la voluntad de Dios es retarnos. Es que el Espíritu de Dios nos reta. El Espíritu de Dios nos reta. Y pensando en esto, en muchos pasajes y muchos hombres y mujeres de la Biblia que fueron retados, pero yo me pongo a pensar en uno que se llama Abraham. Padres, ¿podéis levantar vuestra mano? Inclusive Siéntete inclusiva hoy. Padres, ¿podéis levantar vuestra mano? Padres de bebés, ¿podéis levantar vuestra mano? Ok, puedes bajarla. Dios le habla a Abraham en una visión. Dios le habla a Abraham en una visión y le dice, mira Abraham, yo cuento contigo y tu descendencia, estamos en Génesis capítulo 15, y tu descendencia será grande en la tierra. Génesis capítulo 15. Mientras Abraham estaba hablando con Dios, algunos estaban a por uvas. ¿Entendéis? El chiste, sí. David, Génesis capítulo 15. Gracias. El Señor habla con Abraham por medio de una visión. Y le dice, no tengas miedo, Abraham, yo soy tu Dios, yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser grande. Y Dios le dice, y Abraham le dice, Señor, pero ¿para qué quiero yo una recompensa grande? ¿Para qué quiero yo una herencia grande? ¿Para qué quiero que me des tantas cosas si no tengo quien sea mi heredero? Si no hay nadie detrás de mí que se pueda quedar todas las cosas que tú me vas a dar. Porque tengo un siervo que se llama Eliezer. Y Dios le dice, no. Tu heredero va a ser tu propio hijo, uno de los tuyos. No va a ser un extraño, ¿no? El Señor le lleva fuera de la tienda a Abraham y le dice, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, porque así será el número de tus descendientes. Hay una historia detrás de todo esto. Estamos empezando a ver que había un problema de esterilidad y que Sara, su esposa, no podía darle hijos. Por ese motivo, Sara, ayudando a Dios, porque Dios no era capaz de solventar este problema, modo ironía, he abierto yo modo ironía, ¿vale? Sara le dice a su esposo Abraham, mira, hay una promesa, y la promesa es que tendremos descendencia. Si yo no puedo dártela, porque además ya rondamos los 80 y tantos años, ¿por qué no te acercas a mi esclava, a mi sirvienta, a Agar, una egipcia, te acuestas con ella,
la dejas embarazada y después, cuando dé a luz, justo en el momento de dar a luz, el bebé me lo ponéis a mí encima. Y entonces pareciera que el bebé sea mío. Entonces empieza toda una historia de confusión, una historia de locura, una historia de tratar de ayudar a Dios a que solucione las cosas, ¿verdad? Pero que solamente termina en algo, termina en problemas. Porque no sé si sabes, cuanto más tratamos de ayudar a Dios en las cosas, en más charcos nos metemos, en más problemas nos metemos. Pero Abraham, dice la palabra en Génesis 16, 4 y 5, que se unió a Agar y esta quedó embarazada. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que cuando ella se queda embarazada, y esto es sabido, Agar empieza a mirar con desprecio a Sara. Como, mírame, tú eres la señora, yo soy la esclava, pero yo voy a tener un bebé de Abraham y tú no. Así que empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Y dice Sara, quejándose, dice, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Y dice Sara, todo chula ella, que el Señor decida quién tiene la culpa, Abraham, si tú o yo. Ay, Dios mío. Buscando culpables, ¿verdad? Buscando culpables. Lo voy a dejar aquí para que no nos borren el vídeo de YouTube, ¿vale? Porque hay tantas bromas de esto que... Nace Ismael. Capítulo 16 de Génesis, versículo 15. Y Agar le dio un hijo a Abraham, y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando este joven nace. Y suceden cosas. Pasan 2 capítulos de la Biblia, ¿vale? En tiempo fueron unos cuantos años. Pasan unos capítulos de la Biblia y el Señor se le aparece a Abraham y es el momento en el que Abraham ve a 3 hombres. Uno es el Señor y los otros 2 son 2 ángeles. En este momento Abraham le dice, el Señor le dice a Abraham, ¿tu esposa? ¿Dónde está Sara? Y no, ella está allí y está cocinando. La pedí que cocinara para que vosotros os quedéis un buen tiempo con nosotros. Y el Señor le dice, el próximo año volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto que Sara, que estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda, dice que Abraham y Sara eran ya mucho más ancianos todavía, cuando tuvieron a Ismael. Y Sara había quedado, dice, había dejado de tener sus periodos de menstruación. En primer lugar, no puede tener hijos, era estéril. Y en segundo lugar, ahora había perdido hasta el tiempo de la mujer, ¿verdad? Dice que Sara no pudo contener la risa. Sara se echó a reír. Cuando Sara se ríe, el Señor le dice, ¿por qué se ríe? ¿Por qué se está riendo? Y ella dice, no me reí. Estoy haciendo muecas porque todavía me acuerdo que Abraham tenía la culpa de lo de Agar. Era un poco ahí. No, yo no me estoy riendo. Y el Señor le dice, ¿no crees que puede tener un hijo a pesar todavía de su edad? ¿Hay algo tan difícil que yo no pueda hacer? El próximo año volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. En ese momento dice que Sara tuvo miedo y ya no quiso negar más que se había reído. No me estaba riendo. Pero el Señor le dice, yo sé que te estabas riendo. El nombre del bebé que tuvieron es Isaac, que significa Dios me hizo reír. Pero ahí cambia la situación. No es yo me estoy riendo a carcajadas de lo que Dios dice, sino es Dios me ha dado la felicidad de tener un hijo. ¿Verdad? Amigos, nace Isaac, de acuerdo a la promesa del Señor, Génesis 21, y dice, permíteme, que el niño nació en el tiempo que Dios le había dicho, y le pusieron Isaac, como te digo. 100 años tenía Abraham. 100 años.
En el momento de destetar a Isaac, en el momento ya de quitarle del pecho de su madre, de Sara, Abraham hace una fiesta para todos sus amigos, para todos sus vecinos, para sus familiares, para destetar al bebé, para celebrar que el niño estaba creciendo sano y estaba bien. En aquel momento, de nuevo surgen más problemas, o se revelan más problemas. Y es Ismael, un joven de 14, 15, 16 años, echa tú las cuentas si quieres, se está riendo de su hermanastro. Ismael, el hijo de Agar, el hijo de la esclava, se está riendo del heredero, se está riendo de Isaac, del hijo de la promesa. En aquel momento, dice que Sara, cuando vio esto, ya había intentado la primera vez que Agar y el niño se marcharan. Os predicó Germán hace 5 o 6 semanas sobre esto. Fue a decirle a Abraham que se vaya esta esclava, que se marche. Y el niño, mi hijo Isaac, no tiene por qué estar compartiendo su herencia con el hijo de esta esclava. Y dice que esto le dolió mucho a Abraham porque se trataba de un hijo suyo. Os pedí que levantarais la mano los que erais padres. Porque tenemos que ponernos en el lugar. Tenemos que ponernos ahora en el lugar de Abraham. Agar e Ismael se marchan del campamento. Hay una promesa de parte de Dios, le dice, no te preocupes, yo te voy a cuidar, será la descendencia de tu hijo, será una nación grande, son los ismaelitas, es el pueblo musulmán. Pero hay algo más. Hay algo más. Tiempo después, 1 o 2 capítulos después, nos encontramos que Abraham es retado por Dios. ¿Sí? Y Dios le dice a Abraham, coge a tu hijo, ve al monte Moriah y allí le vas a sacrificar. No vemos en ningún momento duda de Abraham en la palabra, no la vemos. Pero yo me pongo a preguntarme, y por eso he querido ver el contexto de todo, de dónde estamos. Pero yo me pongo a preguntarme, Señor, 80 y tantos años tardamos en ser padres por primera vez. Lo hicimos mal, sí, pero teníamos a nuestro hijo. Después de esto se preparan celos entre mi esposa Sara y la esclava, Agar. Después de esta rivalidad entre los niños, entre el joven de 14, 15, 16 e Isaac, que tendría como 3. Señor, y ahora me pides que sacrifique lo que tanto nos ha costado tener. ¿En serio? Imagino que Abraham pensaría y diría, la de pollos que he tenido con estas dos, he tenido que lidiar con ellas, he tenido que torear, he tenido que salir no sé ni cómo muchas veces, y ahora que todo está en paz, ahora que ya no está ni Agar, ni Ismael, ¿me dices que sacrifique? Me imagino que se haría más preguntas. Me imagino que diría, ¿para qué me lo diste? ¿Para quitármelo ahora? Te he dicho me imagino, porque la palabra de Dios no nos dice que Abraham hiciera estas cosas. Tomó al muchacho, tomó a Isaac, cogió unos cuantos de sus siervos y marcharon camino del monte Moriah. Dice que a los 3 días de camino vio el monte a lo lejos. 3 días de camino. 3 días de camino, 24 horas al día, porque casi estoy por asegurarte que ni durmió. 72 horas escuchando, coge al bebé y sacrifícalo en el monte Moriah. Uy.
En 72 horas, ¿cuántas veces te da tiempo a decirle a Dios no? 1.000.000. En 72 horas, ¿cuántas veces te da tiempo a darte la vuelta? En 72 horas, ¿cuántas veces te da tiempo a coger un camino que no es la voluntad de Dios? En 72 horas, ¿cuántas excusas puedes inventar? 3 días, ve el monte Moriah. Y le dice a sus criados, quedaros aquí. El niño y yo nos vamos a marchar. Vamos a ir a ofrecer holocausto al Señor. Cargó la leña en la espalda del niño, de Isaac, cogió el cuchillo, cogió fuego y caminaron. El niño le pregunta, papá, pero ¿qué vamos a sacrificar si no tenemos nada en nuestras manos? Y me imagino a Abraham mirando a su hijo y escuchando la voz de Dios, sacrifícame a tu hijo. Algunas veces sí le sacrificábamos, ¿verdad? En algunos momentos claves de la vida. Sofía, si tú también, están tus padres diciendo amén, amén. Tranquilo, hijo. El Señor se encargará. El Señor ya lo tiene todo preparado. Tú eres el Cordero, hijo. Tú eres. Cuando llegan arriba, Abraham empieza a preparar el altar donde sacrificar a Isaac. Y cuando está todo preparado, y coge el cuchillo para sacrificarlo, en ese momento dice que un ángel del Señor le dice a Abraham, detente, para, porque Dios ya ha visto tu temor hacia Él. Porque Dios ya ha visto que tú no te niegas a su voluntad. Porque Dios ya ha visto el amor que le tienes. Para. Y en ese momento miró, dice que fijó su mirada, y había un carnero con sus cuernos enredados ahí en los matorrales. Y aquel carnero fue lo que sacrificaron. ¿Cuántos seríamos capaces de hacer esto? No respondas, no te quiero retar a esto, te quiero retar a otra cosa. Tranquilo, Sander, tranquilo. Guarda la navaja, Pedro. Guarda la navaja. Amigos, conocer la voluntad de Dios nos pone en la situación de Abraham. Conocer la voluntad de Dios nos pone en la situación de Abraham. Claro, hoy en día el Señor nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestros hijos, que cojamos un cuchillo, que les desollemos, que presentemos su sangre. El Señor nos va a pedir eso, no seamos locos. Pero a lo mejor sí te está llamando, o sí me está llamando, perdonar a alguien. Y cada vez que me postro, y cada vez que me arrodillo, y cada vez que busco a Dios para saber cuál es su buena y perfecta voluntad, el Señor me recuerda, Carlos, ¿y tu problema con Helio? ¿Cuándo lo vas a solucionar? Y empiezan las excusas, los atajos y los caminos. O quizás Dios me está llamando a servirle. Y Dios nos está diciendo, yo quiero que me sirvas. Yo quiero que te entregues más. Yo quiero que me busques más. Yo quiero que dejes a un lado tu voluntad para que se haga la mía. Y seguimos con excusas. Porque te voy a decir una cosa. El llamado de Dios es muy hermoso. Y ahora de repente digo, Renato, tengo una palabra de Dios para ti. Y le mando venir aquí.
Y levanta la mano. Como buen brasileño dice, lo recibo. Le digo, ven aquí delante de todo el mundo, impongo mis manos sobre él y le profetizo, porque el Señor te llama, porque Es todo muy hermoso, ¿verdad? Pero después viene la entrega. Porque para poder servir a Dios, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que sacrificar algo. Nuestro Isaac. Nuestro Isaac. O quizás Dios está diciendo que entregues algo que Él te dio. ¿Cuántas veces hemos escuchado misioneros que han ido a un país, que Dios les ha utilizado en una ciudad difícil y han levantado una iglesia, y cuando la iglesia está formada, bien, en un momento bonito, de repente este matrimonio de misioneros o misionero a misionera dicen el Señor nos ha dicho que hasta aquí, ahora es tiempo de caminar a otro lado. ¿Cuántas preguntas no se hará ese misionero? Señor, ¿cuántas veces vine y estuve solo aquí de rodillas llorando y no venía nadie? Señor, ¿cuántas veces invertí tiempo en familias que de repente desaparecieron y mis lágrimas cayeron una y otra vez? Y ahora que todo está bonito, que somos una comunidad hermosa, que las cosas funcionan, y de pronto, Señor, tú me estás diciendo, sacrifica esto, porque mi voluntad es otra. Señor, entonces, ¿para qué me lo diste? Quizás te estás metiendo en un negocio que crees que es perfecto, porque hay dinero por medio, porque hay estabilidad, pero no es la voluntad de Dios. Y Dios quiere sostenerte de otra manera, quizás. No estoy profetizando a nadie, no estoy diciendo esto. Quizás te estás enredando en una relación que nada tiene que ver con Dios. Quizás estás iniciando una relación que lo único que te trae son ilusiones, pero cuando te pones y te paras delante de Dios y dices, ¿qué ocurre, Señor, con esta mujer que creo que es la mujer que tú me das? Dios no te da paz en tu corazón. Amigos, todos y cada uno de nosotros, cuando nos ponemos realmente delante de Dios, cuando nos colocamos delante de Dios para saber cuál es su voluntad, nos sentimos retados. Todos. Y el que no se sienta retado tiene un problema. Porque dice la palabra, Romanos 8:27, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, está intercediendo una y otra vez, trabajando contigo una y otra vez, para que sepas cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Y esto nos reta. Y esto nos reta. ¿Cuántas veces te has visto como Abraham con el cuchillo en la mano, teniendo que sacrificar algo que amas? Que puede ser bueno, que puede ser bueno. Pero ¿cuántas veces te has visto así? La pregunta es, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué decisión tenemos que tomar? Queridos, espero que no lleguemos al final de nuestros días y pensemos que hemos tirado nuestra vida a la basura por vivirla como hemos querido nosotros y no como Dios deseaba. Voy a pedir que cierres tus ojos, que te pongas de pie, que te pongas de rodillas, que te tumbes en el suelo, que hagas lo que quieras. Pero que te pongas delante de Dios. Ponte delante de Dios. Pongámonos delante de Dios. Y pidámosle
que nos revele su voluntad, tan necesaria, tan necesaria. Tan necesaria para tantas cosas, como hemos dicho desde el principio. Entregar nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, morir a nuestro yo, aceptar ese llamado, iniciar o no ese negocio que estamos pensando, iniciar o no una relación que sabemos que quizás no es la correcta. Tomar tantas decisiones, tantas decisiones. Queridos, santo. Señor, mira tu iglesia. A veces tan dispuesta y a veces tan lejos de ti, Señor. Dios amado, te pedimos que nos hables una vez más. Como iglesia, como hijos, como familia. Como decíamos el viernes en la reunión de oración, Señor, en la noche. Queremos saber tu voluntad, Señor. Queremos escuchar tu voluntad, Dios mío. Y después de escuchar tu voluntad, estar dispuestos a sacrificar la nuestra por ti. Porque aún sabemos, Señor, que tus planes son mucho mejores que los nuestros. Porque no es oro todo lo que reluce. Dios mío, danos la gracia, Señor. Danos la gracia, Señor amado. Ayúdanos a rendir tu voluntad, nuestra voluntad delante de ti, Señor, para aceptar la tuya. Señor, para que cuando nos veas cara a cara, podamos escuchar, pasa, buen siervo fiel. Y para que todo lo que hagamos en el día del juicio, Señor, cuando sea pasado por fuego, permanezca como el oro y no se queme como hojarasca, como basura. Padre, también te pedimos que nos hables claro y alto, Señor. Porque a veces nuestros oídos están tapados y otras veces queremos taparlos, Dios. Pero por favor, sigue insistiendo, Dios. Cuando no te oímos o cuando no queremos oírte, sigue insistiendo, Dios amado. Háblanos, háblanos, Señor. Queremos tomar la mejor decisión, servirte, seguirte. Te necesitamos, Dios mío. Te necesitamos.